Hay historias que inspiran y sin duda hay historias que marcan. Hoy en Por Algo Pasó tenemos invitados que sin duda van a desafiar nuestra fe con su historia. Bienvenidos, ¿cómo estás, mi queridísima Joana? Hola, pues un placer estar esta noche, este día, ¿verdad? No sé en qué momento van a estar viendo este podcast, pero para nosotros es una bendición llegar hacia ustedes. Y pues, ¿qué más? Que en esta ocasión tenemos a unos invitados muy especiales que estamos más que seguros que van a impactar sus vidas y que van a cambiar cualquier situación que usted esté atravesando en este momento. Sabemos que va a ser una completa bendición. Así que queremos conocerlos. Mucho gusto. Si nos da tu nombre y pues nos cuentas un poquito más de la relación entre ustedes dos, porque son dos invitados que tenemos y son una pareja de esposos que tienen un mensaje muy especial que compartir hoy con nosotros. Ok, mucho gusto, Johanna, Luis. Bueno, mi nombre es Osvaldo Ramos. Mi esposa se llama Yasmín Rebeca Pérez. Realmente la historia que venimos a contar, ¿verdad? No es de nosotros dos, aunque también, como ustedes mencionaban, ¿verdad? Cada uno de los pasos que vamos dando en la historia, pues son claves. Nosotros nos conocemos hace aproximadamente unos 15 años, quizás por ahí del año 2010, aunque realmente yo sí me acuerdo de haberla visto ya más pequeña. ¿Por qué? Nosotros asistimos a la misma iglesia. Yo fui presentado, así como lo hacen en varias iglesias, ¿verdad? A los 40 días nos presentaron. Yo en el templo más antiguo y en el templo antiguo también. Bueno, al final pues nuestras historias pues, terminaron uniéndose, ¿verdad? En 2010 nos conocemos. Por cuestiones del destino, pues al final pues yo me terminé yendo a la iglesia aproximadamente 2 años, allá por el 2013, el Ministerio Osteo se llama la iglesia. Bueno, la historia con Rebeca es así. Nosotros nos conocemos en 2010, ella tenía 14, yo tenía 18 años, obviamente por cuestiones de edades, lógicamente, nosotros no podíamos andar, tanto los papás de ella no estaban muy de acuerdo. Entonces, bueno, al final, como le comentaba, anteriormente atrás de cámaras, yo recuerdo de que cuando yo estaba en la universidad, cada vez que pasaba por la casa de ella, porque vivíamos algo cerca, en ese momento ya no andábamos, pero yo siempre oraba por ella, porque algo dentro de mí me decía de que ella iba a ser mi esposa. O sea, yo ya había, como dicen, había puesto el ojo ahí, yo sabía que con ella me iba a casar, y bueno, bendito Dios, al final pues se terminó dando. Yasmín, si nos cuentas un poco de tu parte, ¿cómo fue esa conexión con Osvaldo? Bueno, gracias por permitirnos estar aquí. Es un gusto para nosotros. Claro que si hubiera sido el papá también hubiera hecho lo mismo. Claro, ahora que ya somos padres, pues entendemos muchísimo más, ¿verdad? Pues como lo menciona él, creo que él abarcó más que todo toda la información, pero nuestro noviazgo sí fue un poco difícil para nosotros porque no teníamos el permiso de nuestros padres para tener un noviazgo y sea como sea eso pone dificultades, pero algo que sí teníamos muy seguro es que siempre nosotros íbamos a hacer las cosas en orden, esperar el tiempo, oramos esperando la voluntad de Dios y esperamos el permiso de nuestros padres para poder casarnos en orden, porque así es como nosotros, porque nuestros padres se casaron en orden, nosotros fuimos presentados, nos bautizamos juntos, de hecho, en la iglesia, y fue donde nos conocimos. Es más, mi papá me mandó a esa clase de bautizo, así que él tuvo mucho que ver. Claro. Entonces, y gracias a Dios, nos pudimos casar en la iglesia, honrando a nuestros padres, al ministerio, y también a nosotros mismos, que es lo más importante. Y ahora tenemos una bella hija. Y es que la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y es fácil recitar ese texto, que lo sabemos de memoria. Pero el verdadero proceso es cuando enfrentamos esos procesos. Claro. Y yo pienso ahora, por mi esposa, estoy con mi esposa Johanna, por cierto, cada vez que Dios va a hacer algo grande, siempre hay un proceso. Cuando leemos la palabra de Dios, por eso en Hebreos 11:1, que habla de la fe, ¿verdad? Claro, sí. Que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero nos quedamos hasta ahí. Pero cuando seguimos viendo toda la narrativa, dice, por la fe Abraham fue a un lugar sin saber a dónde iba, por la fe Noé
construyó un arca por la fe de Moisés. O sea, empieza a mencionar todos los procesos. Entonces, ¿por qué tendría o debería ser diferente para nosotros, verdad? Claro. Es decir, cuando Dios va a hacer algo grande, cosas suceden. Pero ¿qué pasó con este matrimonio joven que hicieron todas las cosas en el orden, como ustedes lo dicen? Pero vienen desafíos cuando ya uno es esposo. Así es. Bueno, en 2021 nosotros nos casamos, en noviembre, ya próximamente vamos a estar de aniversario. No sé cuándo se emitirá esto, la verdad, pero bueno. En 2021 nos casamos, felices, contentos, los muchachos, aquellas personas que, según para mí, el proceso canónico mío, como así le dicen hoy en día, o el momento difícil, era el tratar de que mi suegro me quisiera. No sabía que Dios, pues, desde lejos quizás decía, bueno, todavía te falta aprender mucho y lo que viene todavía es un poco más fuerte. En 2021 nosotros nos casamos, vamos muy bien, ella pues va planificando. Llega un tiempo donde ella decide pues ya no seguir tomando las pastillas y bueno, al final pues fue consensuado y con el tiempo pues era en junio del 2023, ¿verdad, mi amor? Ella sale embarazada, muy contentos, felices nosotros. De hecho, recuerdo que la noche en la que nos damos cuenta de que ella está embarazada, nosotros vamos de visita donde un amigo de nosotros, que es una pareja también, que ya tienen a su bebé. Y en aquel momento Yasmín ya tenía una semana de retraso. En aquel momento yo lo desconocía realmente, que ya tuviera un retraso. Y me cuenta mi amigo de que él también, él es, ¿cómo se llama? Es un ministro, se llama Alan Mejía. Él dice de que Yasmín le dice, ¿sabes qué? Le dice, cuando salgas de acá, por favor, anda a hacerte la prueba de embarazo, porque cuando yo te vi por esa puerta, Dios me mostró que estabas embarazada, le dice. En aquel momento eran más los nervios, Yasmín empieza a llorar, porque obviamente es desconocido todo. Uh-huh. Entonces, cabal, nosotros vamos ahí por el Seguro Social, nosotros vivíamos en la Residencial Santa Mónica en aquel momento, decidimos comprar 2 pruebas de embarazo, eran las 11 de la noche, recuerdo que estaba lloviendo, se fue la luz, Yasmín va al baño, se hace la prueba y sale embarazada. Ahí aparece que está embarazada. Y obviamente súper nerviosos nosotros. Recuerdo que toda esa noche yo dormí con la mano izquierda mía puesta sobre el vientre de ella, orando y casi no dormí esa noche. Casi no dormí esa noche. Y bueno, ahí solamente es el principio de la historia. Era pues la semana número 3. Estábamos llevando los controles con la doctora Mónica García. Desde el principio, pues nosotros sabíamos de que iba a ser un poco complicado. ¿Por qué? Porque Yasmín tiene una condición, ella padece hipertensión. Entonces, ella lo padece desde los 18 años. Entonces, la doctora nos dice, bueno, ella padece hipertensión, vamos a tratar de controlar la presión y vamos a ver cómo se va desarrollando el embarazo. ¿Okay? Entonces, llega la semana 3, ya la doctora nos dice, bueno, la presión de ella está bastante indomable, sí, está bastante heavy. Entonces nos dice ella, bueno, con ella va a pasar lo siguiente. Y es que si llega la semana 20 y ella continúa con el embarazo y en la semana 20 a ella la presión todavía no se le ha controlado, pues va a tocar sacrificar a la bebé. Es decir, se le va a hacer una cesárea a ella y se va a tener que sacrificar al bebé. Entonces, eso fue en la semana número 3. Nosotros ya estábamos sabidos de cómo iba a ir el proceso más o menos. Realmente, supongo yo que para las personas que están llevando un embarazo, para ellos es una visita tranquila. Para nosotros, caso contrario, era una visita llena de ansiedad, uh-huh, de incertidumbre, con mucho miedo. Uh-huh. Y bueno, así fue todas y cada una de las visitas. Aquí está mi esposa se las puede contar. Ahora que mencionas eso, ¿verdad? Del temor, de la incertidumbre, ¿qué hacían ustedes cuando estaban en esa situación? También tomando en cuenta, ¿verdad?, cómo mencionan la llegada de este bebé que ustedes ni sabían y cómo alguien les puede decir, están esperando un bebé. ¿Qué pueden comentarnos acerca de eso? ¿Qué le pueden decir a las personas que nos están escuchando? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, yo como la mamá, la persona que obviamente estaba embarazada en ese momento, y yo sé que él tenía mucho miedo. Y él durante todo el proceso fue fuerte, fue mi bálsamo y fue mi fortaleza, el cual me ayudó mucho. Y lo que sí hacíamos, porque sabíamos que en cada visita con la doctora, el panorama se iba poniendo más tenso, a tal punto que llega un punto en que la incertidumbre a uno lo puede estar agobiar. Pero nos agarramos de Dios, nos agarramos mucho de Dios, y lo que hacíamos es que
todas las noches, desde que nos dimos cuenta que esperábamos a un bebé, orábamos por el bebé. No importando si era niño, si era niña, él ponía la mano en mi vientre y oraba contrarrestando todos los códigos genéticos y todo lo que pudiera hacer un problema o todo aquello que quisiera afectar la vida del bebé. Y también cubriéndonos a nosotros como padres. Porque estaba la salud del bebé y estaba mi salud también en ese momento. Y tomando en cuenta que tú nos comentabas que pues al tener el asunto de hipertensión y todo, tu medicación no era común, tenías que ingerir bastantes medicamentos. Claro. O sea, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? Yo ya tenía conocimiento de esa enfermedad porque me la diagnosticaron cuando yo tenía 18. Estaba muy joven. Tal vez no entendía la magnitud del problema en ese momento, porque yo decía, con una pastilla se me va a regular la presión, porque sé que hay medicamentos. Viene la doctora y me receta 1 o 2 y terminé el embarazo con 3 medicamentos con las dosis máximas. Al total de mi embarazo yo terminé tomando hasta 15 medicamentos diferentes para proteger al bebé y protegerme a mí. Claro, yo los tomaba con todo el amor del mundo y fue bien difícil para mí el tener que estar exponiendo mi cuerpo de esa manera. Y yo le pedía a Dios mucho por la vida de mi bebé, que lo guardara. En este caso es una niña, que la guardara mucho. Pero por mi mente sí había bastante confusión ¿por qué no puedo llevar un embarazo normal? Al escuchar tantas anécdotas bonitas de embarazadas, de que se sabe que es un momento muy bonito para la mujer, pero en caso de nosotros, como repito, cada cita médica era, ¿qué nos va a decir la doctora? ¿Será que va a ser la última o no va a ser la última? Y así. Yo mencionaba acerca de la fe y decía, Abraham caminaba sin saber hacia dónde iba, aunque tenía una promesa. Osvaldo, tú tenías una promesa. Alan, que por cierto lo conozco, no conocía la faceta de Alan, te dice, hey, vayan a hacer una prueba de embarazo. O sea, es Dios pues hablando a través de personas. O sea, tenías una promesa. Pero luego en el proceso te tocó un camino probablemente a mi visión, te digo, similar al de Abraham, pues. O sea, porque es tu hijo una vez más. O sea, ya es ver, o sea, primero la emoción de la promesa, pero luego el proceso. ¿Cómo enfrentaste eso? Porque ella dice, estabas con temor, me imagino, pero ¿cómo enfrentaste esa situación? Claro, como ya había comentado, ¿verdad? Si bien uno pues tiene que mostrarse fuerte ante los ojos de nuestras esposas, de Yasmín, pues yo siempre me mostré un hombre confiado, puesto en la fe en Dios. Yo oraba mucho, la verdad. Estaba en mi trabajo, yo siempre estaba pendiente de ella, cómo estaba. Y bueno, al final en oración, esto es lo más importante siempre en la vida de un cristiano, poder orar, poder saber en quién tenemos cimentado pues la fe. Y es muy importante lo que usted mencionó, Luis, porque yo recuerdo que cuando empezaba el proceso de Viena, que sí se llama mi hija, yo recuerdo que yo decía, si Alan la vio cuando estaba todavía siendo feto, o sea, todavía recién fecundada, no fue en vano que Dios la mostró. O sea, desde ese momento yo sabía y me agarraba de eso fuerte diciendo, no, si Dios la mostró, se la mostró a él, y yo sé que es un hombre de Dios, yo sé que esa niña va a estar bien. A pesar de todos los procesos que después le voy a comentar por los que ha pasado mi hija. Entonces, básicamente era esperanza contra esperanza, como menciona la palabra de Dios. Era eso, básicamente. Wow, ¿verdad? Escuchar todo eso mueve nuestros corazones y darnos cuenta de que hay esperanza, que hay promesas, ¿verdad? Si nos puedes comentar, Rebeca, un poquito más cómo fueron esas citas, ¿verdad? Ya una vez ustedes entraron en el proceso y cómo la gente puede ver que aún que vienen muchas cosas negativas, ustedes salieron adelante. Bueno, como mencionamos, de que llegó la semana 20 y la doctora, pues, como son ellos profesionales y directos, pues nos dice, ¿verdad?, que la bebé, si se llega a hacer una cirugía a la 20 semana, obviamente la bebé no sobrevive. Yo llegué a la 20 semana sin controlarme la presión. Ella dijo, porque, o sea, Dios ya estaba en el asunto, no iba a dejar que mi hija naciera en ese momento. Seguí con más medicamentos para prolongar en el embarazo, ya la semana 25, porque después se volvieron citas semanales. Yo tenía que ir todas las semanas.
porque por este diagnóstico de depresión es más fácil tener preeclampsia, porque ya se había iniciado el embarazo así. Entonces, lo que provoca esto es una restricción de crecimiento, prácticamente. La placenta no funcionaba como debe funcionar, no le llegaban nutrientes, no le llegaban los nutrientes para crecer, para engordar, entonces la niña siempre estaba en el percentil más bajo. Estaba pequeña y no engordaba. O sea, pasaban meses así y yo trataba de hacer todo lo posible, pero bueno, estaba eso. Entonces ya llegamos a la semana 25, ya la doctora fue muy directa con nosotros, que es imposible llegar a la semana 40 y que la bebé puede nacer en cualquier momento. No porque estemos listos, sino porque mi cuerpo se estaba deteriorando y ella corría peligro. Obviamente nosotros salíamos con el corazón en la mano de las citas, pidiéndole a Dios en su misericordia que hiciera un milagro en mi vida y que siempre estuviera guardando a nuestra hija. Y llegamos a la siguiente semana, que es la 26. Para esa semana ya mi cuerpo estaba como dando señales y la bebé también estaba dando señales. Lo que dice la doctora es, vayan al seguro. Prácticamente ella me dejó en las manos del seguro porque ya en su poder, en su mano, ya no había nada que podía hacer conmigo. Yo voy porque según yo me van a hacer unos laboratorios, me llevan a una consulta, me va a ver un doctor, me van a regular la presión y me voy a mi casa a continuar mi embarazo porque es demasiado prematuro, porque era la semana 26. Y la niña pesaba de 700 a 800 gramos. Pesaba la niña en ese momento. Y cuando un bebé a esa semana ya pesa 3, 4 libras. Pero en mi caso no fue así. Entonces llegamos. Yo no tenía controles, yo no tenía nada en el seguro. Pero llegamos y antes de eso mi esposo pudo hacer toda la gestión en el seguro porque yo no estaba enrolada. Y fue una gestión tan fácil porque Dios ya estaba como poniendo ahí su mano, organizando todo el camino, o sea, dándonos a nosotros confianza. Entonces nosotros mirábamos cómo Dios ya estaba preparando todo, porque así es Él. Y llegamos y voy a admisión y me dice, mire, como usted no tiene control aquí, la voy a pasar como sospecha de embarazo. Y bueno, nos vamos, salimos de admisión para entrar para ir a labor y parto. Chocamos literal, mi esposo y yo, con una hermana de la iglesia, que es la licenciada Zunilda, y ella me pregunta, Yasmín, ¿qué haces aquí? ¿Ya te toca? Y yo, no, hermana, mire que mi doctora me dio esto, porque nosotros no teníamos conocimiento ni sabíamos qué hacer en la desesperación de resolver. Y me lee y me dices, ¿sabes qué? Vamos a labor y parto. No me dijo nada más. Entonces, ambos la seguimos y yo entro y yo escucho que es una sala donde hay mujeres que están a punto de tener y todo eso. Entonces, la presión la tenía creo que a 170 sobre 120 la mantenía yo, con medicamentos. Entonces me dice, te vas a quedar, y me dan una bata. Yo toda confundida. Y a mi esposo le doy la ropa y él se va. O sea, prácticamente fue como una despedida tan triste porque, o sea, estábamos en medio y no sabíamos después qué iba a pasar. Y de ahí me quedé internada ahí en esa sala y los doctores me están revisando, me están haciendo un montón de cosas, me ponen y me preparan para un parto. Y yo le digo a la enfermera, ¿por qué me preparan para el parto si yo vine a un chequeo? ¿Por qué te van a inducir el parto? Me van a inducir al parto, me van a hacer cesárea, porque lo mío era cesárea. Y yo, ¿por qué si no es momento? Entonces ya me explican de que mi cuerpo está muy deteriorado y la bebé ya no aguanta más. Entonces yo empiezo a llorar y en medio de la sala, en medio de todas esas mujeres, literal yo empecé a clamar. O sea, nunca había clamado tanto en mi vida como en esos momentos. O sea, toda mi niñez, toda mi juventud, o sea, toda mi vida he pasado en la iglesia. Pero hasta que Dios lo sacude, lo confronta, lo mueve de la zona de confort, porque nunca me había pasado algo así, es cuando uno se reviste de toda esa fuerza que uno tiene para orar, y es increíble cómo uno tiene toda esa fuerza para clamarle a Dios y Él escucha. Sí, realmente que al escucharlos creo que nos quedamos casi sin palabras porque vienen a memoria de cosas que nos toca pasar a los hijos de Dios. Y digo esto porque a veces predicamos un evangelio, digo yo, hollywoodense, ¿verdad? Donde ven, acepta al Señor, que aquí nada te pasa, tómate la pastilla de la fe y todos los problemas se fueron. Obviamente,
es interesante ver cómo Dios fue mostrando su mano, colocando las personas correctas en el momento indicado. Pero claro, los procesos más cuando tienen que ver con la vida, con un hijo, o sea, su primera hija. Claro. O sea, no me puedo imaginar qué estaba sucediendo. Y en ese momento específico, te pregunto, Osvaldo, ¿tú qué piensas que deben hacer las personas porque sé que hay muchos que quizás están en un proceso de fe, pero a veces sienten como que el mundo se les viene encima y empiezan esas preguntas. Esas preguntas, como Jazmín decía, pasó toda la vida por delante. Yo solo recuerdo y siempre lo menciono, Juan 9 menciona a Jesús cuando iba con los discípulos y los discípulos ven el ciego de nacimiento en una esquina. Y yo siempre digo, los discípulos eran igual que cabezones que nosotros, ¿verdad? Y la pregunta de ellos es, maestro, ¿y quién pecó para que él esté ciego de nacimiento? ¿Él o sus padres? Y eso es lo clásico. La gente empieza, sea de palabra o sea por algún comentario, a querer buscar culpables, ¿me explico? Sin embargo, el maestro da la vuelta, lo relata ese capítulo y dice, no es porque pecó él ni sus padres, porque el nombre de Dios será glorificado. Entonces, claro, hoy lo leemos, pero yo sé que estabas en ese momento. Claro. ¿Qué tú le puedes decir a aquellos hombres de Dios que están ahí en un proceso, que están en el proceso y que no ven esa luz todavía? Claro, creo que como cristianos, una de las cosas más complicadas y más difíciles que nos toca vivir a diario y en situaciones como las que nosotros pasamos es afrontar que la voluntad de Dios es sobre todas las cosas y que independientemente de lo que llegue a pasar, Dios sigue siendo Dios. Él no va a cambiar. ¿Ok? Entonces, yo le repetía mucho en el proceso a mi esposa, pero si es la voluntad de Dios. Obviamente, decirlo ahorita para mí es muy fácil, pero en aquel momento, obviamente, dentro de mí yo le decía, la voluntad de Dios, y hay que asumirla, ni modo, y hay que seguir para adelante. Yo hoy lo digo tranquilo, pero en aquel tiempo, por mí, yo me estaba muriendo del dolor, porque no sabía, era mucha incertidumbre, tanto lo que podía pasar con mi esposa Rebeca, como lo que podía pasar con mi hija Viena. Entonces, básicamente ese sería el mensaje para las personas que nos están viendo, si están pasando por alguna situación, por alguna dificultad. Primero, nada es para siempre. ¿Ok? O sea, el trigo no siempre se va a estar trillando. Un día va a recibir la cosecha, un día va a estar ahí. Y agarrarse a la voluntad de Dios, que eso es perfecto, que eso es bueno, eso es agradable, como Él lo menciona. Bueno, Rebeca, ¿qué nos puedes comentar, verdad? Ya una vez que tú estás en el proceso del parto, ¿qué sucede contigo, con la bebé? ¿Qué pasa? En ese momento yo me quedo en el seguro, me despido de él. Él se quedó toda la noche ahí esperando pues noticias. Me lograron estabilizar, gracias a Dios. Y los doctores, la verdad, es que no se atrevieron a hacerme la cesárea. Porque los doctores me fueron tan claros y me dicen, es que si te hacemos la cesárea, tu hija sale, es una muerte segura. Wow. Porque mi hija llegó, como le repito, entre 700 y 800 gramos. Entonces, te vas a quedar aquí, en el seguro, te vamos a pasar a otra sala y te vamos a estar revisando todos los días y vamos a prolongar tu embarazo a lo que más se pueda. Okay. Obviamente no es nada cómodo quedarse en un hospital público, pero no me importaba. Yo quería estar ahí y siempre me mantuve positiva, siempre me mantuve llena de fe y siempre confiaba en Dios mucho. Entonces me trasladan a otra sala y estuve 2 semanas más, a la cual llegué, como me internaron a la semana 26, llegué a la semana 28. Hacían 2 rondas siempre de médicos y ahí me hicieron exámenes y tenía preeclampsia. O sea, era hipertensión sobre preeclampsia sobreagregada, algo así era el diagnóstico. Entonces la bebé era bien difícil que aumentara de peso y que creciera. Y todos los días me hacían análisis de sangre, todos los días escuchaban al bebé, porque era ahí cualquiera de las dos que dé una señal de que se esté realmente en peligro, era la cesárea. Entonces llegó la fecha, una de las fechas más importantes de mi vida, que fue el 29 de noviembre del 2023. Yo me ingresaron el 20. Pasa a las 5 de la mañana, a mí me hacen un examen de sangre. Entonces, bueno, ya estaban los resultados. Los resultados sí se mostraron algo malos.
Pero el doctor no me dijo nada. El doctor se retira. El doctor regresa y me dice, ¿de casualidad ya desayunaste? Sí, ya desayuné, le digo yo. Porque el día de hoy te vamos a hacer la cesárea. El día de hoy te vamos a hacer la cesárea, dice. Y yo como que, o sea, me quedé sin palabras, porque días atrás los mismos médicos me habían dicho, no, es que de aquí o una sale viva o la otra no sale viva. A tal punto que le habían dicho a él, ¿y a quién va a salvar? Él siempre dijo de que a mí, a su esposa. Obviamente en mi mente yo siempre decía que iba hasta lo último para salvar a la bebé. Pero lastimosamente el cuerpo en ese momento me falló. Pero es porque Dios tenía un propósito después para glorificarse, para glorificar su gloria. Entonces ese día, nació la niña. Fue una cesárea bien difícil, duró como aproximadamente 2 horas, porque no solamente era hacer la cesárea, sino de estabilizarme para que no me pegara como una eclampsia o algo así, que eso puede ser muy peligroso, entonces lo que evitaron. La niña nació pesando 1000 gramos. Durante ese proceso de las 2 semanas que estuve internada, aumentó 200 gramos, que para nosotros cada gramo era una victoria. Claro. Ahí aprendimos muchas cosas. Algo tan chiquito puede significar tanto para nosotros. Y la niña, la niña nació y lloró. Los doctores sorprendidos, yo sorprendida porque algo tan pequeño se escuchaba en toda la sala. Porque era la misma fuerza que ella ya traía. Porque es una niña muy fuerte. Entonces, yo me quedo en observación. Gracias a Dios, pues yo pude salir del seguro con vida. Claro, la cesárea se llevó a cabo con 180 o 200 de presión sobre 120, 30. Esos fueron mis números. Sí sangré de la nariz, pero no pasó más. Porque yo sé que Dios estuvo ahí. Yo sé que Dios estuvo en ese momento conmigo y no sentí temor. No sentí ningún temor. Yo nunca sentí que me iba a morir porque yo sé que Dios tiene un propósito conmigo y que Él no va a dejar que eso me pase, que no es el momento. Yo me fui, me dieron de alta el 1 de diciembre, pero la niña se quedó. Y ahí entendimos que lo doloroso que habíamos pasado no era nada comparado a lo doloroso que iba a seguir después, porque no es fácil irse a casa sin el bebé. Wow, sí, la verdad es que es difícil y yo como siendo mamá también me identifico mucho contigo porque Dios nos dio el privilegio de tener un embarazo gemelar y esa fue una de mis oraciones, que Dios me permitiera, ¿verdad?, llevarme a los bebés porque uno sabe, lo que tú mencionabas, lo del peso, ¿verdad?, que uno siempre, yo en esas visitas que tenía, siempre le andaba preguntando a todas las mamás, ¿cuánto pesaron sus bebés? ¿Cuánto pesaron sus bebés? Porque siempre escuchaba ese comentario y pues te entiendo la importancia de, así como lo mencionas, cada gramo, ¿verdad? Pero qué bonito ver lo que mencionas de toda la fuerza que Dios le dio, la fortaleza, la paz en medio de ese proceso, porque no vamos a experimentar esa paz hasta que atravesemos esa situación. Esa es la verdadera paz. Es bonito decir, tengo paz cuando no pasa nada, pero no es cierto. Esa paz la experimentaron hasta atravesar ese valle, ¿verdad? Y pudieron, pues, ver en las siguientes semanas, ¿verdad?, lo que Dios les acompañó y todo lo que ustedes nos puedan compartir, ¿verdad? ¿Qué sucedió después en esas semanas, aún en medio de ese proceso? Claro, ok. Una vez que pasó esto, ¿verdad?, para mí fueron las 2 semanas más terribles de mi vida porque yo estaba sin mi esposa y sin mi bebé. Durante esa semana yo recuerdo que yo perdí aproximadamente unas 10 libras, si no es que más, de peso. Yo estaba bien delgado. Cuando Yasmín da a luz, yo estoy afuera del seguro. Me estoy turnando con mi suegro para que él esté adentro. Yo estoy afuera. Y yo sí recuerdo que durante ese tiempo yo, como dice Yasmín, clamé como nunca. Oraba, lloraba. Y también lloré mucho. Solo Dios sabe cuánto lloré por mi esposa, porque yo clamaba por la vida de ella y por la vida de mi bebé. Mi suegro es un hombre súper fuerte. Yo jamás lo había visto como lo vi. Recuerdo que Yasmín tenía apenas 5 días de haber estado en el seguro. Al final estuvo como 2 semanas nada más, pero fueron 2 semanas que para mí fue un año entero.
Al día 5 me recuerdo yo que los doctores en el seguro, pues como somos unos profesionales, como dijo Yasmín, ellos no se van a andar con rodeos para poder decir algo. Y bueno, recuerdo que llamé a mi suegro y le dije, mire, don Crescencio, pasa esto y esto y esto. Y escuché cómo en la llamada él se quebraba. Él empezaba a llorar como un niño. Y por lo menos para mí, por cómo lo conocí, para mí era complicado, difícil ver cómo un hombre tan fuerte se quebraba. En cambio yo en ese momento estaba fuerte, pero obviamente al llegar a mi casa, yo solo en mi intimidad, me encerraba en mi cuarto y solo Dios sabe cuánto lloré. Cuando al final Yasmín dio a luz a su bebé, le hicieron cesárea. Recuerdo que mi mamá y mi suegra estaban ahí. Mi mamá vio cómo mi hija pasó con el oxígeno, que chiquitito, era rojita, me dice mi mamá. A ver, blanquita, dije yo. Entonces, muy contentos, muy felices hasta en ese momento, ¿verdad? Recuerdo que fui a la casa de Alan ese día y pues tanto él como yo y su esposa y su bebé también, que tiene una bebé de 4 años creo, contentos todos. ¿Para qué? Pero apenas el proceso apenas comenzaba. Viena, cuando cumple 5 días de nacido, resulta y acontece de que uno cuando va al seguro no deja el número de teléfono. Para que cualquier cosa, pase con su esposo o pase con el hijo, lo llaman a uno. Entonces ya acontece que al día 5 de haber estado Viena en el seguro, del seguro me dicen que a mí me llamaron. Realmente la llamada nunca la recibí. Era un martes en la noche, 5 de diciembre. Yasmín y yo dormimos plácidamente, siempre pensando en nuestra hija, en nuestra bebé que estaba en el seguro, y orando y confiando. Sucedía, acontece que al día 6 de ella estar ahí, Yasmín ella acostumbraba a extraerse leche materna y dejársela ahí. Eso era a las 7 de la mañana, ¿ok? Ella va, deja su leche, a todo esto. El día anterior había pasado algo. Las enfermeras la ven, no le dicen nada, gracias a Dios. No le dicen nada a ella porque ya venían recién salido de una crisis hipertensiva y bueno, ella no podía recibir noticias fuertes. Resulta y acontece que cuando ella termina de extraerse, vamos de regreso para mi casa, la residencial Santa Mónica. En ese momento hay un tráfico horrible. Bueno, a día de hoy todavía se da. Y yo recibí una llamada del seguro, cual me dicen, Osvaldo, aquí está su hija está bien grave. Su hija está muy mal, me dice. Necesito que vengan con urgencia, me dice. Para aquí, para el seguro, me dice. Porque necesito que la vengan a ver, me dice. Yo todo esto, yo a mi esposa, yo traté de ocultarle toda la información que pude para no hacerle daño. Yo le digo, Yasmín, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir de regreso para el seguro. Te voy a dejar aquí con tu mamá. Estate tranquila, no pasa nada con la bebé. Solamente tengo que ir por allá. Cuando llego yo, llamo a mi suegro. Suegro, mire que me llamaron del seguro. Me están diciendo esto y esto de Rebeca, de Viena. Cuando llego allá yo al seguro, voy con mi suegro y ya entro al área de neonatología. Ya me cuentan lo que había pasado con mi hija. Mi hija había agarrado una infección en la sangre a los 5 días de nacida, el cual pues se estaba tratando de erradicar en el día 1, 2, 3 y 4 y estaba dando signos de que iba todo bien. A todo esto yo todos los días mandaba un audio después de que salía a las visitas de ver a mi hija, le mandaba un audio a mi suegro y a mi familia entera diciéndole cómo iba la situación. Yo fui el día 5 al mediodía, súper tranquilo, súper relajado, diciendo de que todo marchaba bien. En la noche acontece de que mi hija tuvo un paro cardíaco. Mi hija estuvo muerta durante 6 minutos. Comentan los doctores de que después de tantos intentos de intentar reanimarla, al parecer fue infructuoso. Fueron al teléfono, hicieron la llamada, me llamaron, nunca contesté, la llamada nunca la recibí, pero por obra de Dios, porque como ya hemos visto, Dios estaba en el asunto. Algunos doctores siguieron luchando y la bebé respondió. La bebé respondió, no sé qué pasó, fue un soplo de vida que llegó a la vida de mi hija y bueno, al final pues ella sobrevivió al paro cardíaco de 6 minutos. Una parada de 6 minutos es súper grave, tantos problemas que puede conllevar esto. Y me dicen esto, yo cuando entro a la sala de neonatología, pues yo a la incubadora de mi hija y yo miro a mi bebé y miro a mi bebé toda morada. Y yo, Dios mío, ¿y esto? Y a mí dice la doctora, no, me dice, es que como ella agarró una infección, me dice ella, pues, y se tuvo una parada del corazón, obviamente la sangre fue circular y como que haya tenido problemas con la coagulación y al final mi hija toda morada. Yo cuando la estoy viendo con un montón de cables.
estoy viendo que todavía del cordón umbilical, de aquí del cordón umbilical, de una sonda que la alimentaba, salía sangre. Y la doctora, ¿y esa sangre? Le digo yo. No, me dice, es que como le comenté, me dice, por lo de la parada, me dice, ya derramó sangre, me dice. Y yo, obviamente, la imagen para mí, o sea, esto a mí nadie me lo cuenta. Yo lo viví, yo lo estoy viendo en carne propia. Yo la veo a ella tan indefensa, tan chiquita, que más de 30 centímetros, de 40 no pasaba. La miro a ella ahí y ya los trajes que teníamos para ella se habían convertido en cables. El oxígeno que normalmente iba a recibir ella, pues ahora estaba por medio de unas ondas conectadas a su pecho. Se alimentaba por medio de un catéter umbilical que se conectaba por acá. Y bueno, al final salgo de ahí, voy con mi suegro a las 9 de la mañana a una droguería a conseguir un medicamento. Es un antibiótico, costaba 5,000 lempiras. Salimos rápido a comprarlo, se lo inyectan a la bebé y me dice la doctora, bueno, me dice, ahora solo toca esperar, me dice. Y era ver cómo tu hija va evolucionando. Y ya salgo y le digo a mi suegro, bueno, suegro, le digo, toca esperar, le digo, ni modo. Entonces ya me voy para la iglesia y en ese momento Dios me inquieta y me dice, como mi suegro trabaja en la iglesia y ellos pues viven en una parte de la iglesia, entonces yo voy y le digo, ¿sabes qué, suegro? Continúe usted, vaya, suba, coma algo, qué sé yo. Yo voy para el altar, le digo, yo voy a ir a orar. Y cabal, en la iglesia hay cámaras, yo le puedo asegurar que si en esa fecha revisan, ahí estoy yo. Ahí estoy yo a esa hora orando y clamándole a Dios. Y recuerdo que yo llamé a Alan y le comentó todo lo que estaba pasando. Y Alan también, cuando le cuento, se quebranta. Y viene una parte clave de la historia y es que qué bueno es encontrar profetas, ¿verdad? Que le puedan decir a uno, Dios está diciendo tal cosa. Pero cuán importante también es encontrar unas personas que puedan darte unas palabras de aliento y que hagan eco en tu corazón. Porque era la segunda vez que él me daba una palabra en la cual me iban a ayudar mucho a mí. Porque yo había pasado en 2010 por una situación como de depresión y él me dijo, ¿sabes qué? El perfecto amor echa fuera todo temor. A partir de ahí todo cambió en mí. Fui un hombre feliz, fui mejorando en todos los aspectos de mi vida. Y en ese momento yo le llamo y él me dice, ¿sabes qué, Osvaldo? Me dice. Él llora y me dice, ¿pero sabes qué? Me dice. Hay que orar mucho, me dice, pero en estos momentos, me dice, en estos precisos momentos es donde Dios se glorifica, me dice. Y es aquí donde Dios se luce. Cuando él me dice eso, obviamente yo me quebranto, yo estoy llorando y yo me voy con eso, de que a Dios le encanta la épica. Dios le gusta llevarnos al límite para ver de qué estamos hechos realmente. Y me voy con esa frase yo para mi casa. Y obviamente llego a mi casa y tengo que dar la noticia a Rebeca. Obviamente no le cuento todo. No le cuento todo lo que pasó, porque era demasiado difícil para ella como para mí poder decírselo. Pero sí le cuento que la bebé está muy mal. Y yo recuerdo haber visto a Rebeca en innumerables ocasiones, porque mientras bien estuvo ahí fue aproximadamente unos 40 días, mi amor, 52 días. 48 días. Yo recuerdo que cada vez que llevaba donde Rebeca, o Rebeca lloraba o se alegraba, era una de las dos cosas, normal. Y recuerdo que ver a Rebeca en un sillón que es reclinable, donde normalmente las mamás se reclinan a amamantar, correcto. Y veo a Yasmín que se queda viendo por la ventana y empieza a llorar. Yo me voy para mi comedor a comer con mi suegra. Y ya le digo a mi suegra, bueno, bien, está muy mal, le digo yo, hay que esperar, le digo yo. Y es ahí donde viene y empiezo a decirle a Rebeca. Llega la noche y Yasmín pues no podía ni ver una película, no podía ver nada porque obviamente terminaba dando en el mismo recuerdo de la bebé. Yo le decía, amor, pero es que al final es la voluntad de Dios, hay que aceptarla. Hay que aceptarla independientemente de lo que sea. Esto está pasando por algo y hay que asumirlo, le digo yo. Bueno, esta palabra a ella le molestaba mucho en aquel momento, decirle que era la voluntad de Dios. Y al final, pues, ella cada vez que se lo mencionaba lloraba y le costaba aceptarlo. Y lo que le menciono sobre lo del mueble, y es que, porque al final, Dios siempre, donde uno parece que está la derrota, ahí Dios le va a dar la victoria. Bueno, pasan los días con Viena. Y todos los días que íbamos nosotros, bueno, que iba yo, porque Yasmín no la dejaba verla por la situación muy mala en la que se encontraba mi hija de salud. Yo recuerdo que le dije a Yasmín, ¿sabes qué? Dios me dice de que a nuestra bebé en la incubadora le dejemos un post-it con un versículo bíblico, con una promesa, papá te espera, mamá te espera, nosotros te amamos, y cuestiones bíblicas. Porque Yasmín le digo yo, Yasmín, le digo, hay que dejarlo, le digo. Y un día cuando ella esté grande, porque dentro de mí sabía de que esto iba a pasar y que iba a tener a mi hija conmigo.
El punto es de que al día 6 ya voy de nuevo yo, miramos a la bebé, ha cambiado poco, y así fueron pasando todos los días. Y cada día que pasaba era un diagnóstico nuevo que me daban, que me decían, ¿sabes qué? Su hija probablemente tenga algún problema en el corazón por la parada. Hay que llamar al cardiólogo. Lleva al cardiólogo, día 16 aproximadamente, la revisa y mira que el corazón de ella está normal, está tranquila. O sea, por obra de Dios, porque no hay otra explicación, el corazón de ella estaba bien. Después, ¿qué me dicen el neurólogo? Porque ya no pudo haber quedado bien del cerebro. La revisan y todo está bien. Y cada uno de los diagnósticos yo se le iba comentando a mi suegro, y iba yo al altar, me entregaba en oración y le decía a Dios, esto está pasando. Luego del neurólogo, que el oftalmólogo, porque muy probablemente ella puede quedar ciega o se le cae la retina. Llegó el oftalmólogo, la niña perfecta. Y así todas y cada uno de los diagnósticos que me iban dando, a raíz también de los morados que había quedado en la manito de ella, en estos 3 dedos de aquí, había quedado morado, toda la mano. Y recuerdo yo que ese día la doctora me dice, la enfermera, si su hija no recupera el color, vamos a tener que amputarle la mano. En este punto, yo digo, bueno, de que ella muriera a que le corten la mano, me da absolutamente igual que le corten la mano. Pero yo te aseguro que Yasmín no pensaba lo mismo. Correcto. Desde luego que no. Yo solo pude ver acá cuánto nivel de fe, eso realmente, porque se requiere eso para llegar a determinar esto. Y ahorita que comentabas todo eso, realmente podemos ver que a Dios no lo va a mover nuestras lágrimas. No es que no le importemos, pero a Él le agrada nuestra fe y Él la vio en ustedes. Claro. Y después de que la mano pues estaba toda morada, después solo 3 dedos. Y me dicen, no, de igual forma, si siguen morados, va a haber que cortárselo. Y yo, de nuevo, a orar, a entregárselo a Dios. Y al final, todos los diagnósticos, yo lo que lo veo a día de hoy, y yo lo que hacía es al momento de ir al altar y orar, y es que yo le decía a Dios, Dios, ¿sabes qué? Yo lo voy a clavar en la cruz. Porque la palabra de Dios dice que Él exhibió todas nuestras enfermedades, todo nuestro castigo fue sobre Él. Y al final, todos y cada uno de los diagnósticos negativos que mi hija fueron clavados en la cruz. Yo le decía a Dios, tu sacrificio no fue en vano. Fue por mí, fue por todas las personas que están viendo este podcast. Fue por mi hija, fue por Rebeca. Y el testimonio de Viena, yo le decía al Señor, lo tienes que conocer todo el mundo. De hecho, es la primera vez que lo contamos de manera abierta. Siempre lo contamos tú por tú a las personas. Es la primera vez que nos abrimos de esta manera y poder exteriorizar lo que realmente pasamos y la situación por la que vivimos. Y yo ahora vuelvo y miro la cruz y yo digo, bueno, ahí está. La promesa, ahí está todo lo que le entregamos a Dios, todas las enfermedades que le fueron diagnosticadas a ella y que al final, por obra de Dios, ninguna la padece. Mi hija a día de hoy camina, ella habla, ella come, lleva una vida normal. Muy probablemente en enero vamos a estarla metiendo en estimulación temprana como una bebé normal. Recuerdo que un doctor, el pediatra, doctor Pinto, él me dijo, porque yo le decía, doctor, ¿cómo mira la bebé? Le decía yo, mi bebé todavía en el seguro. ¿Cómo la mira? Le digo yo. Bien, me dice, realmente aquí en el seguro, me dice, estamos impresionados, me dice. Porque es que no hay una explicación lógica, me dice, para lo que pasó con ustedes. Y yo le digo al doctor Pinto, ¿usted cree en Dios? Le digo, sí, le digo, yo soy pediatra, me dice, yo he visto muchos bebés, me dice, y creo mucho en Dios. Sí, le digo, mire que hay muchos doctores, le digo, que normalmente piensan en la ciencia y miran mucho más allá y no creen en Dios, le digo yo. Y yo estoy seguro de que cuando mi bebé se vaya, el nombre de ella va a seguir siendo recordado aquí, con la niña de la cual Dios salvó. Porque él me decía el doctor, lo que pasó con Viena, me dice, eso yo nunca lo había visto, me dice. Y al final, pues, grandes cosas hizo Dios con Viena. Y en el seguro estoy todavía seguro de que se sigue nombrando el nombre de mi hija para glorificar el nombre de Dios. Y seguramente ella un día verá este podcast cuando ya esté más grande y va a decir, bueno, mi papá y mi mamá contaron esto en un podcast. Y yo quiero que ella sepa de que la amamos, uno, y dos, y que su vida es con propósito. Amén. Y que un día, nosotros estamos contando el testimonio de ella, pero seguramente va a ser mañana quien esté contándolo a ella. Yo no sé qué propósito tendrá Dios con mi hija, pero algún propósito tiene, porque no en vano la dejó viva. Después ella estará contando su historia presente, recordando que por algo
tuvo que pasar. Y Yasmín, ¿cuál fue esa palabra? Todos los que somos de fe, siempre hay una palabra rema que Dios pone en nuestro corazón. ¿Qué fue esa palabra, o pueden ser varias, que realmente te mantuvieron de pie y creyendo por ese milagro en cada instante? Bueno, en medio del proceso doloroso, yo recuerdo que recientemente Osvaldo me llama y me dice que la niña está grave, que está delicada. No me dio más detalle, pero, o sea, solo me tenía que decir eso para yo empezar a llorar y a llorar y a llorar, porque es lo único que mi cuerpo me pedía, como llorar. Y yo me sentía tan sola, me sentía así como que no había podido ni procesar todo lo que estaba pasando, porque pasó todo muy rápido. Viene y me llama mi prima, que es la esposa de Alan Mejía. Ella me llama y me dice, ¿cómo estás? Yo empiezo a llorar. Y me dice, mira que me están diciendo de que la niña está mal, que está delicada, pero no me quieren decir. Yo siento que hay más. Entonces ella me dice, y ella me escucha que yo estoy llorando. Me escuchó. O sea, me escuchó que solamente estaba llorando y me dijo unas palabras que las recuerdo tanto porque me confrontaron de una manera en que yo creo que ella no tiene idea, pero yo sé que Dios la usó a ella para que me dijera me dijera esas palabras, porque me sacudió. Me dice, pues Yasmín, empezá a guerrear, empezá a pelear a tu hija, porque los hijos se pelean. Y vos ahorita tenés una guerra espiritual con tu hija y tenés que clamar y tenés que pedir por la vida de tu hija. Entonces, yo cuando ella me dice esas palabras, porque me lo dijo fuerte, o sea, ella me lo dijo como que despertá, como que ponete de pie o empezá a orar. Entonces, yo después de que terminé de hablar con ella, yo decía, o sea, de verdad, esto me está pasando a mí y yo tengo que accionar. Yo tengo que, o sea, como dije antes, toda mi vida yo crecí en el Evangelio. O sea, mis papás van a la iglesia, mis hermanos van a la iglesia, siempre hemos servido en la iglesia. Mi vida fue tranquila en el Evangelio, pero viene esto a confrontarme, a sacarme de mi zona de confort. Entonces yo empecé literalmente a guerrear, a gemir, a clamar por la vida de mi hija. A mí no me importaba de que yo estuviera cesárea. Yo me hincaba porque yo ni sentía dolor del anhelo, de la necesidad que yo sentía pedirle al Señor. Y también en mis oraciones yo le decía al Señor que si en la voluntad de Él estaba que Viena se quedara con nosotros, que me la dejara sana, porque Él ya me la había dado sana. Viena nació perfecta y se formó perfecta a pesar de todos los pronósticos en el embarazo. Que no hubiera en ella una secuela, un retraso, porque no es fácil pasar por el proceso de ella. Ella podía quedar con cualquier cosa que nos decían los doctores. Mas Él me cumplió lo que yo le pedí, que fue una niña sana. Solamente tiene una cicatriz en su pecho, de que es una marca de vida, que ella la va a recordar y la va a ver. Y bueno, esa fue la palabra que me confrontó, porque es cierto. Uno tiene también que accionar, uno tiene que buscar a Dios más de lo que, o sea, de lo que uno está acostumbrado, o pasamos el día a día, la oración, pero llega un punto en que tenemos que pelear realmente una batalla espiritual, más que todo por nuestros hijos. En 2 Corintios el apóstol Pablo traía a mi memoria este texto, menciona y dice que llevamos la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Sin duda, pues ustedes hoy nos han contado un testimonio de vida, parte de un proceso, como muchos lo están viviendo. Claro. Y ya para ir cerrando, porque o sea, escucho que hoy tienen una niña fuerte, feliz, grande. Bueno, estoy ansioso de que me muestren después una foto, sí, cómo está. Pero sin embargo, esto que ustedes nos han contado, porque a lo largo del tiempo pues trabajamos también con parejas, matrimonios, jóvenes, algunos no tan jóvenes. A veces estos procesos que nos deberían de unir, como pasó con ustedes en la fe, para la mayoría, por estadística, es motivo de disrupción y parejas se separan, dejan de pensar igual, dejan de creer en Dios. Y ustedes realmente, sin darse cuenta, a través de ese corazón que tienen, ustedes marcaron un antes y un después en su vida. O sea, Dios estaba tratando algo con ustedes, no solo con su hija. ¿Qué le dicen a esas parejas jóvenes que hoy quizás están en una normalidad,
o quizás está en un matrimonio, cómo se da roces cotidianos, pero que realmente a veces piensan y dicen, ¿será que esta era la persona con la que debía casarme? Y empiezan tantas dudas que el enemigo pone. Ustedes que han pasado este proceso, ¿qué mensaje les pueden dar a ellos como consejo para que realmente no pierdan el norte y sigan viendo la luz y la voluntad perfecta que es pues en Cristo? Ok, el primer consejo, lógicamente, primero que se amen, ¿verdad? Porque el matrimonio ya de por sí conlleva muchas situaciones y muchas cosas que con amor son un poco más fáciles de llevarlas, ¿ok? Pero lo principal es tener a Dios en su corazón, entregarle su vida y, como usted mencionaba, escoger esa persona por la cual uno va a vivir para siempre, por mientras uno tenga vida, es con esa persona con la que va a vivir. Yo diría mucho eso. Es mi ejemplo, es un caso claro, la verdad. Yo desde el 2010 que la conozco a ella, yo algo dentro de mi corazón me decía que iba a ser para mí, que ella iba a ser mi esposa y que todas las cosas que iba a pasar, le iba a pasar con ella, sean buenas o sean malas, sean difíciles o sean buenas. Entonces mi consejo para las personas que están viendo esto y que recién empiezan el matrimonio o que piensan casarse próximamente sería eso. Uno, que primero que se amen. Lo segundo, pero no menos importante o más importante, sería tener a Dios en su corazón. Que su matrimonio gire y esté alrededor de la figura de Dios. ¿Okay? Que sea cristocéntrico el matrimonio. Porque, como usted decía, cuando uno es cristiano a uno le pintan de que todo va a ser de color de rosa, y vemos que no. Muchas veces al contrario, los ataques van a llegar. Las pruebas o las cosechas que uno vaya consiguiendo pues van a llegar tarde o temprano. Y al final pues todos y cada uno de los procesos que vivimos es para ver de qué estamos hechos, para ver qué tenemos dentro de nosotros. Seguramente Dios vio de lo que estábamos hechos, vio de lo que nosotros realmente teníamos en nuestro interior. Él vio mucha oración y quizás Dios quisiera trabajar eso con alguna persona que está pasando por alguna situación difícil, que si no encuentra salida, que vaya a las rodillas, que vaya a Dios. Porque, por ejemplo, yo he pensado en la mañana de que cuando uno tiene un problema económico, uno ¿qué es lo que hace? Uno va al banco, busca con un amigo, una persona muy seguida, pero cuando hay una situación de salud, solamente hay una tecla, es línea directa. Solamente hay un pero, y es que no recibimos respuesta en el momento. Pero la línea está directa siempre, que es con Jesús, es con Dios, con el Espíritu Santo. Mi consejo sería ese, básicamente. Orar mucho, entregarse a Dios y aceptar que la voluntad de Dios es perfecta. Uh-huh. Y tú, Rebeca, ¿cómo puedes cerrar este tiempo, ese mensaje que le puedes entregar a las personas de toda esta prueba que tú has enfrentado y la victoria que has recibido? Pues yo lo que puedo decir es que Dios es más que fiel. Él siempre sabe lo mejor y lo perfecto para nosotros, pero que siempre está ahí su infinita misericordia para nosotros, aunque nosotros seamos imperfectos, aunque nosotros le fallemos todos los días. Él hasta en los detalles nos muestra la misericordia. Y en caso, mi esposo y yo vivimos con un corazón tan agradecido que a veces siento que el agradecimiento no me cabe en el pecho. Y yo voy a trabajar en pos de mi hija, que él siempre sepa que tiene un Dios fiel y que hay que servirle a Dios siempre. Osvaldo, y tu mensaje ya para cerrar, que resuma todo lo que Dios ha hecho en su vida y en tu vida particular, porque pues fue tu determinación en Dios, en Cristo, eso fue determinante en todo este proceso con tu hija, de lo que Dios ha comenzado a hacer con ustedes, pero hazlo viendo esta cámara y háblale a aquella persona que se siente derribado, como dice Pablo en Corintios también, pero que aún no está destruido, porque no vamos a ser destruidos si confiamos en Él, pero desde tu corazón, háblale a esas personas que han querido tirar la toalla. Ok. No sé por la situación que están pasando, no sé por los procesos que están llevando en este momento, pero como usted ya mencionó anteriormente, que aunque nos encontremos derrotados, aunque nos encontremos cansados, y aunque estando al borde de la muerte, y aunque la higuera no florezca, y aunque no haya fruto tampoco,
que sigamos confiando, que estemos ahí. Con todo tenemos que alegrarnos en Jehová, con todo tenemos que seguir creyendo, que si hasta este momento Dios te ha llevado y te ha sostenido, Él lo va a seguir haciendo. Que nuestros pensamientos nunca desmayen, que sigamos enfocados siempre en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Y cuando no encontremos salida, vayamos a la cruz. Y recordemos y veamos el sacrificio de Jesús en la cruz, que no fue en vano. Y entregarle en su espíritu, su alma en cuerpo y servirle a Él, que eso es lo mejor. Yasmín, ¿cómo podemos cerrar este tiempo de tu corazón? ¿Qué le podemos decir a esas personas que han escuchado este tiempo y qué pueden hacer para conocer ese Dios real que tú has experimentado? Que se acerquen a Dios, de que Él siempre está con los brazos abiertos, Él escucha, Él sabe por lo que uno esté pasando, Él sabe uno cómo se siente y Él en el momento perfecto siempre da ese bálsamo, siempre llega esa ayuda, siempre llega esa solución. O como lo mencionábamos antes, muchas veces Dios trabaja en silencio, pero después la recompensa es más de lo que nosotros imaginamos. El gozo del Señor, dice la palabra, es la fuerza de nuestra vida y sin duda, pues, eso es lo que podemos, o de manera personal, resumir en esta historia. ¿No te parece, mi queridísima Johanna? Dios siempre es fiel y Dios siempre está a tiempo. Sí, la verdad que ha sido un bonito tiempo donde hemos conocido un Dios real, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia podemos ver muchas historias extraordinarias, pero ahora la estamos viendo en la vida de ustedes, en el Dios de hoy, ¿verdad? Y lo que leemos en la Biblia es lo que pasó en el tiempo de ayer, pero también confiamos en un Dios en el futuro que va a seguir haciendo. Y yo de verdad les puedo decir que he sido sumamente ministrada, edificada con todo eso que ustedes han compartido. Cuando hablamos fuera de cámaras, yo tenía tanto miedo que ustedes me compartieran que la niña estaba enfrentando situaciones neurológicas, ¿verdad? Y qué bonito cerrar este tiempo conociendo de que tienen una niña saludable, llena de vida, y sabemos que el propósito de Dios se va a cumplir en la vida de Viena, que vienen muchas bendiciones a la vida de ustedes. Amén. Y sabemos que para todas las personas que nos están escuchando también a través de este podcast, también es un Dios para ustedes, no solo para esta familia, para las nuestras, sino para todos los que están escuchando. Y muchas gracias por abrir su corazón. Bueno, de esta manera cerramos este segmento de Por Algo Pasó. No deje de compartir este testimonio que sé que va a bendecir la vida de muchas personas, de muchos que están atravesando situaciones, circunstancias, pero sabemos que sin duda Dios siempre está en control de todas las cosas.